Listo. Bueno, vamos a hablar de un lindo tema que es el corazón, ¿sí? Como ustedes ya saben, el corazón es la bomba cebadora o la bomba que impulsa, digamos, y encargada de toda la parte de la circulación sistémica. Anatómicamente, pues estamos ante dos cámaras diferentes, una que es la izquierda y la derecha, formada por aurícula y ventrículos. La cámara izquierda, vamos a encontrar la aurícula izquierda, ¿sí? Las venas pulmonares, en el ventrículo izquierdo, la salida de la arteria aorta, ¿sí? Y del lado derecho, ventrículo derecho, ¿sí? Con salida de la arteria pulmonar, la aurícula derecha, donde llegan las cavas, ¿no? Acá, acuérdense de que el corazón pues tiene toda la parte de su mecanismo de inervación, ¿sí? Donde tenemos que el principal nódulo comandante es el nódulo sinusal. De ahí, por las tres vías internodales, llega hasta el tabique auriculoventricular, ¿sí? Y del tabique auriculoventricular se derivan dos ramas, son las ramas de las de His, que van tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, y sus ramas posteriores o segmentarias, que son las derivadas hacia los músculos o las ramas de Purkinje. Acá vemos un corte histológico donde encontramos el músculo cardíaco, ¿sí? Vemos bien toda la parte estriada cardíaca y los componentes del epicardio. Eh, Cuando vamos a hablar de cardiopatías, tenemos que tener en cuenta, digamos, algunas generalidades fisiopatológicas de qué me puede llegar a causar una ruptura cardíaca, ¿sí? Entonces, dentro de los 6 mecanismos fisiopatológicos encontramos el fracaso de bomba, la obstrucción del flujo, el flujo retrógrado, los cortocircuitos del flujo, los trastornos de la conducción cardíaca y la ruptura del corazón o de un vaso grande, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fracaso de bomba, de una disfunción, bien sea sistólica o diastólica, donde ya los mecanismos compensadores no permiten mantener un balance o un volumen sistólico efectivo, sino que fracasa tanto la contractibilidad. Cuando fracasa la contractibilidad, estamos hablando de una disfunción sistólica, y cuando fracasa la parte de la relajación ventricular, estamos hablando de una disfunción diastólica. Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando esto está comprometido severamente, no pueden mandar un volumen minuto efectivo, entonces empieza a sufrir otros órganos, ¿sí? Como mecanismo compensatorio, se disparen todas las hormonas contrarreguladoras a ver si logran mejorar la parte de la contractilidad, pero aún así, inicialmente puede subir la tensión arterial, ¿sí? Pero en ese momento, digamos, cuando no hay un adecuado volumen, entonces empiezan a sufrir los órganos blancos, porque ustedes no están llevando la cantidad de volumen necesario a los principales órganos para que mantengan sus funciones vitales. Podemos encontrar también fenómenos en que cuando aumentan mucho las cifras tensionales y ya hay un daño estructural, el corazón no es capaz de poder vencer esa resistencia. Entonces empieza a haber todo un flujo hacia atrás. Como no puede vencer esa resistencia, empieza a sobrecargar la aurícula. Entonces, si nos situamos en el ventrículo izquierdo, empieza una sobrecarga tanto de volumen, porque no es capaz de enviar el volumen que corresponde a través de la arteria aorta, porque hay un aumento allí de la tensión y de la resistencia,
por incapacidad de la fibra muscular, entonces parte de ese volumen lo que hace es devolverse hacia la aurícula izquierda. Entonces, cuando el volumen se devuelve hacia la aurícula izquierda, también pasa lo mismo, o sea, no es capaz la aurícula con todo el volumen que le está llegando más lo que se está devolviendo del ventrículo. Entonces ocurre un daño, un flujo retrógrado, ¿sí? Y estos a su vez se van a proyectar hacia las venas pulmonares y se va a ir todo ese aumento de presión y todo ese volumen, ¿sí? Hacia el lecho pulmonar, hacia el lecho vascular pulmonar. Entonces, como están congestivos los vasos, se activan mecanismos inflamatorios causando aumento de la permeabilidad del endotelio, ¿sí? Y de esta manera va a salir líquido del espacio intravascular hacia el intersticio, ¿sí? Entonces, provocando congestión pulmonar, en estos pacientes pueden haber incluso congestiones tan graves, ¿sí? Que es lo que nosotros denominamos una falla de bomba, ¿sí? El paciente hace unas disneas muy acentuadas, una disnea de reposo, ¿sí? Y el paciente requiere rápidamente de manejo intrahospitalario, incluso de terapia intensiva, cuando fracasan las medidas iniciales de manejo, ¿sí? Entonces, estos pacientes se congestionan las partes pulmonares, ¿sí? Se llenan, se empieza a llenar de líquidos. Ustedes a la auscultación van a encontrar estertores finos o estertores gruesos, y si ya la evolución es muy acentuada, incluso va a haber ya producción de derrame, ¿sí? Cuando es una falla de bomba hipertensiva, el manejo se realiza con furosemida, ¿sí? O sea, el tratamiento el objetivo es tratar de desprecargar esos lechos pulmonares, sacar ese líquido que no debe estar ahí, ¿sí? Ese volumen que no puede manejar el paciente y ayudarlo a eliminar por la orina. Entonces, colocamos diuréticos en este tipo de pacientes. Obviamente, pacientes que no mejoran con los diuréticos, ya uno pasa a otro tipo de manejo que es con nitroglicerina, que es un potente vasodilatador, ¿sí? Eh, como les digo, estos pacientes hacen severos compromisos de su parte pulmonar y del contexto hemodinámico general, por eso muchas veces van a requerir de manejo a nivel de terapia intensiva o en unidad coronaria. En cuanto a la obstrucción del flujo, hablamos de obstrucción del flujo, pacientes, por ejemplo, con estenosis a nivel de las válvulas cardíacas, ¿sí? Entonces, una estenosis aórtica. Entonces, ya es tanto la presión que tiene que vencer el ventrículo para poder que pase la sangre hacia la aorta, que tiene que aumentar la fuerza de contracción cardíaca, tiene que aumentar también la frecuencia cardíaca y empieza todo un proceso de movimiento a nivel del músculo cardíaco, ¿sí? Los pacientes frecuentemente los vamos a encontrar con una hipertrofia del ventrículo izquierdo, inicialmente como su mecanismo compensatorio, ¿sí? Y posteriormente, si el trastorno sigue y no se corrige o no se logran manejar presiones, o sencillamente el paciente ya tiene un trastorno de base por alguna enfermedad reumatológica o porque tuvo un trypanosoma cruzi y le causó una miocardiopatía dilatada, ya encontramos fenómenos que son tan severos, ahí ya el paciente, digamos, entra fácilmente en una insuficiencia cardíaca severa y también puede llegar a tener un fracaso de bomba, ¿sí? Lo del flujo retrógrado, bueno, ya les expliqué un poco cómo es el mecanismo, ¿sí? Volúmenes telediastólicos telediastólicos que son inmanejables o que empiezan a aumentar
Eso hace que pase el volumen del ventrículo hacia la aurícula, se proyecte hacia las venas pulmonares y de ahí a la circulación pulmonar. Cortocircuitos de flujo, esto lo vemos en las cardiopatías congénitas, ¿sí? Comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares o alguna transposición de grandes vasos. Entonces, en este tipo de pacientes podemos encontrar esos fenómenos. Trastornos a nivel de la conducción cardíaca, eh, algún daño estructural a nivel de la pared de las aurículas, ¿sí? Sobre todo de la aurícula derecha, podemos encontrar alguna enfermedad del nódulo sinusal, ¿sí? O por dilatación incluso de un cambio estructural del músculo como tal de la aurícula por dilatación, entonces fácilmente se pueden también alterar las fibras del nódulo sinusal, el paciente entrar en una fibrilación auricular, ¿sí? Y de ahí en adelante todo lo que conlleva una fibrilación. Por ejemplo, ¿no? Acuérdense que los pacientes cuando desarrollan una fibrilación auricular, ¿sí? eh, tienen alto chance de poder hacer fenómenos trombóticos, ¿sí? Entonces, el riesgo en estos pacientes es que al hacerse un trombo, este viaje fácilmente, salga del corazón y haga algún tromboembolismo pulmonar. ¿Qué otra cosa puede pasar? O algún stroke, ¿no? Eh, tenemos también no solo daños a nivel del nódulo sinusal, sino también daños o en las vías internodales o a nivel del nódulo auriculoventricular. Entonces, en estos casos, vamos a encontrar los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? Acuérdense que los bloqueos auriculoventriculares son de tres tipos: bloqueo tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? O de primer grado, segundo grado, tercer grado. De primer grado donde se conserva todavía la P antes de cada complejo QRS, pero el PR está prolongado, fijo pero prolongado, ¿sí? Recuerden bien la duración de cada uno de los. Ustedes están escribiendo acá en el chat. Mm, Acuérdense de que ya en el bloqueo auriculoventricular de segundo y de tercer grado ya hay una prolongación de los PR hasta que una onda P no conduce, y en el bloqueo AB completo ya las ondas P y las ondas QRS, digamos, no tienen relación entre sí, ¿no? Eh, la ruptura del corazón o de un vaso grande por algún evento traumático, heridas por arma cortopunzante, ustedes lo van a ver un montón cuando estén rotando en el Hospital San Juan de Dios, es muy frecuente, ¿sí? Eh, o pueden encontrarse, digamos, rupturas ocasionadas por contusiones miocárdicas, traumatismos muy severos que pueden reportarse ruptura como tal de el músculo cardíaco. Profe, disculpa, qué pena, ¿tú estás cambiando las diapositivas de la pantalla? No, Ah, ok, vale, gracias. ahora sí quiero y no puedo. A ver, ya. Ahí ya. Bueno, entonces hablamos de insuficiencia cardíaca ya cuando el mecanismo compensatorio inicial, que es una hipertrofia,
se ha agotado. Acuérdense que inicialmente, como respuesta a un evento, por ejemplo, de una sobrecarga de volumen o de presión, inicialmente el músculo cardíaco intenta compensar si es presión para vencer la resistencia y si es volumen para que pueda haber una salida del volumen necesario, ¿sí? Que haya una eyección adecuada. Entonces, inicialmente, cuando hay ese tipo de sobrecargas, la primera respuesta que ocurre a nivel del músculo cardíaco es la hipertrofia, ¿sí? Una vez todos esos mecanismos compensatorios se han agotado, empieza un aumento progresivo del músculo causando una dilatación. Entonces, y esto ya conlleva una insuficiencia cardíaca. ¿M? Eh, la insuficiencia cardíaca es una afección frecuente, progresiva y de mal pronóstico, ¿sí? Por lo general, tiene, una vez diagnosticada una insuficiencia cardíaca, tiene unas altas tasas de mortalidad a los 5 años, ¿sí? Como les decía, se produce cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre a una velocidad suficiente, ¿sí? Para satisfacer metabólicas, ¿sí? O solo consigue hacerlo a unas presiones de llenado elevadas. Eh, como les decía, puede aparecer después de algún contexto de una cardiopatía crónica. Profe, una Entonces, pregunta, esto, qué pena. Cuando está la hipertrofia, ¿se considera también insuficiencia cardíaca? ¿O en qué momento en que el corazón, no, en qué cambio el corazón se considera insuficiencia cardíaca? cuando ya hay un fracaso de la pared, o sea, empieza un adelgazamiento de la pared y ya los fenómenos, o sea, ya no cumple, digamos, con la capacidad de una contracción efectiva, ¿sí? Como cuando uno tiene la Entonces, fuerza para poder. hay cambios estructurales, o sea, inicialmente el músculo que hace aumenta su tamaño, ¿sí? Aumenta el tamaño en, ojo que no es que cause una división celular, ¿no? Aumenta solamente la capacidad aumenta en tamaño más no en número de células. Aumenta el tamaño como un mecanismo compensatorio para vencer la resistencia vascular, ¿sí? Para vencer esa presión que está aumentada a nivel de tracto de salida, ¿sí? O porque tiene mucho volumen o les está, por ejemplo, una insuficiencia aórtica y hay un flujo retrógrado hacia el ventrículo, entonces tiene que hacer más fuerza para poder liberar ese ventrículo del volumen excesivo que le está llegando, ¿sí? Entonces ahí, como mecanismo compensatorio, primero hay una hipertrofia. Ya después, el músculo no es capaz de seguir manteniendo la hipertrofia, sobre todo en pacientes que no tienen tratamiento antihipertensivo, pacientes que tuvieron un infarto, ¿sí? Un infarto masivo y ya hubo un cambio, muerte de miocitos, ¿sí? De cardiomiocitos, y entonces no, ya la pared deja de ser funcional, se adelgaza. Ocurre lo contrario, empieza todo un proceso de atrofia, ¿sí? Entonces, allí estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. El corazón es insuficiente para poder mantener una adecuada contractilidad y satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, ¿sí? Ahora Qué bien, pena, profe. O sea que hay, cuando ya el corazón está dilatado es cuando se considera insuficiencia cardíaca. sí, cuando ya hay cambios a nivel estructurales. Y lo otro es que a pesar de eso, hay pacientes que pueden tener una insuficiencia cardíaca, o sea, hay un cambio a nivel de la estructura como tal del ventrículo, ¿sí? No voy a enfocar solo en el ventrículo, ¿sí? En realidad los cambios son globales, pero vamos a hablar del ventrículo izquierdo. A pesar de que el paciente empieza, por ejemplo, con cambios a nivel del ventrículo, aún así alcanza a mantener sus valores basales o la fracción de eyección todavía se mantiene normal, a pesar de tener una dilatación de la pared. Entonces, nosotros vamos a encontrar varios tipos de insuficiencia cardíaca.
Podemos encontrar insuficiencias cardíacas que tienen una fracción de eyección disminuida e insuficiencias cardíacas con una fracción de eyección conservada, ¿sí? Obviamente, el que está peor es el que tiene la fracción de eyección disminuida, ¿sí? Pero se pueden encontrar con cualquiera de las dos entidades. Entonces, ojo, muchas veces pacientes que les hacen un ecocardiograma, no, la FEI está normal, no tiene insuficiencia cardíaca, pero lea el resto, a ver qué más le reporta el ecocardiograma, no se guíen solo por la fracción de eyección, ¿sí? Si hay una hiposmotilidad, si es que el paciente está con una disfunción diastólica severa, si está con una disfunción diastólica moderada, ¿sí? Lean todo lo demás, no se guíen solo por la fracción de eyección. Pues cuando ya tenemos nosotros cambios estructurales, podemos tener fracción de eyección normal o una fracción de eyección disminuida. ¿Listo? Entonces, lo más habitual es que progrese lentamente debido a los efectos acumulados que ejerce la sobrecarga prolongada de trabajo, ¿sí? Como en la valvulopatía, lo que hablábamos de la hipertensión, o en una cardiopatía isquémica después de un infarto de miocardio con daños cardíacos extensos, que era lo que les mencionaba. Los esfuerzos hemodinámicos bruscos, como una excesiva cantidad de líquido, o una disfunción valvular aguda o un gran infarto me pueden provocar una insuficiencia cardíaca de comienzo súbito, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que hicieron una ruptura de los músculos papilares, entonces hicieron una ruptura valvular. Si es una ruptura bastante pronunciada, pueden fácilmente provocarle una insuficiencia cardíaca. O pacientes, ¿sí? Añosos, que está cursando con alguna descompensación. Por ejemplo, paciente que esté escéptico por X o por Y razón y necesita de alto volumen para poder mantener la perfusión tisular. Entonces, esos pacientes, acuérdense que estamos hablando de pacientes añosos, ¿sí? A pesar de no haberse conocido con insuficiencia cardíaca, son pacientes que ya de por sí tienen un corazón rígido, o sea que fácilmente no puedan tolerar grandes cantidades de volumen, ¿sí? Así que nos puede hacer un edema agudo de pulmón, ¿sí? Por eso hablan de cantidades excesivas de líquido, pacientes que tienen que reanimarse con bastantes líquidos. Hay que tener mucha atención, sobre todo en estos tipos de edad. O aquellos, por ejemplo, que ya tienen una enfermedad renal y que están en hemodiálisis. Ustedes no pueden colocarles grandes cantidades de volumen, ¿sí? ¿Qué otra condición? Añosos. Una pregunta. ¿Y los pacientes que tienen calcificaciones en el músculo? Calcificaciones. ¿Calcificaciones en dónde? En el miocardio, en endocardio o en el pericardio, que se presentan pacientes con insuficiencia cardíaca, que también sea a nivel valvular, calcificaciones de las válvulas, calcificaciones del músculo cardíaco, también entrarían a... Pero no de inicio súbito, ¿no? Sino de, obviamente sí, las valvulopatías por calcificaciones o por estenosis, ¿sí? Con el tiempo. Profe, me cayó el internet. ¿Qué está diciendo? Que las valvulopatías, ¿sí? Con el tiempo pueden llegar a generar la insuficiencia cardíaca, pero no es de comienzo súbito, ¿sí? ¿Listo? Gracias, profe. Lo que les estoy hablando ahorita de un caso de comienzo súbito, ¿en qué circunstancias? ¿Sí? Pacientes que se infartan, un infarto masivo, ya directamente se quedó sin miocitos, o sea, ya el músculo es una lesión irreversible, entonces el músculo no va a responder y va a trabajar a medio motor. ¿Mm? Bueno, entonces hablamos de hipertrofia cuando ya hay una sobrecarga de presión y el corazón ha empezado
aumentar su tamaño, ¿sí? Para, como un efecto compensatorio, para poder manejar precisamente, ¿sí? Esa sobrecarga tanto de presión o de volumen, que era lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Bueno. Ya, ¿por qué no? Entonces estábamos hablando, ¿qué condiciones yo me puedo encontrar? Una sobrecarga de presión o una sobrecarga de presión y volumen, o solo una sobrecarga de volumen, o una disfunción regional con sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces, cualquiera de las tres condiciones me van a aumentar el trabajo cardíaco. Cualquiera de las tres condiciones va a haber un aumento de la tensión de la pared, porque tienen que hacer mayor estiramiento, mayor fuerza e incluso aumentar frecuencia, ¿sí? Entonces, ante ese estímulo empieza a producirse la hipertrofia y o dilatación con el tiempo, ¿no? Pero primero la hipertrofia. Entonces, inicialmente hay un aumento de tamaño y masa cardíaca, hay un aumento de síntesis de proteínas para precisamente ocurra ese aumento de tamaño. Hay una inducción de genes tempranos inmediatos, ¿sí? Hay genes que ya, o sea, personas que ya por herencia y genética ya tienen predisposición a que hagan algún tipo de alteración a nivel cardiovascular. Existen como 18 mutaciones hoy por hoy donde precisamente eh, comprometen al músculo cardíaco produciendo insuficiencia cardíaca. Hay una inducción de programa de genes fetales. ¿A qué se refieren con inducción de programa de genes fetales? Se refiere a que nosotros cuando estábamos, digamos, en el vientre, por así decirlo, teníamos una gran masa muscular en permanente división, ¿sí? Y eso activaba una serie de hormonas y sustancias para que esa división sea efectiva y cosa de que cuando ya nazca el individuo, digamos, tenga la cantidad de miocitos para el desarrollo de su vida adulta. Acuérdense que una vez el paciente llega, digamos, a la vida adulta, ya no hay más división de músculo cardíaco, ya no tenemos más células cardíacas en división, ¿sí? Entonces como que vuelve a activarse todo ese programa, ¿sí? De hormonas y de sustancias interviniendo a nivel del músculo cardíaco. Hay producción de proteínas anómalas, puede haber fibrosis y puede haber una vasculatura inadecuada. Entonces, cuando aumenta mucho el volumen o el tamaño del músculo cardíaco, ¿sí? Acuérdense que también ya los vasos sanguíneos empiezan a sufrir. No es lo mismo perfundir un corazón normal que perfundir un corazón hipertrofiado. O sea, ya también empieza a haber aumento en la resistencia a nivel de la perfusión del propio músculo cardíaco, ¿sí? Por efecto de la hipertrofia. Bueno, todo esto con el tiempo, inicialmente, listo, funciona, pero con el tiempo empieza a agotarse todos esos mecanismos compensatorios hasta que empieza la disfunción cardíaca. Entonces, vamos a encontrar una insuficiencia cardíaca que puede ser sistólica o diastólica. Podemos encontrar arritmias por alteración tanto estructural como de todo, todo el mecanismo de conducción cardíaca, ¿sí? Y estimulación neurohumoral, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a disparar acá? Un sistema de renina, angiotensina, aldosterona, liberación de norepinefrina, ¿sí? En un intento inicial de poder suplir, digamos, por ejemplo, aumentando frecuencia, dice, libera norepinefrina, ¿sí? Si es un paciente que está sensando que no está saliendo un volumen minuto efectivo y que los tejidos no se están perfundiendo adecuadamente, entonces, ¿qué hace? Se
dispara de inmediato el sistema renina-angiotensina aldosterona, que lo que va a hacer es precisamente retención de agua y sodio para, en un intento de mejorar, digamos, el volumen, porque está sensando de que no hay. Entonces, ese es un mecanismo, digamos, compensatorio inicial. Pero resulta que cuando ya está la disfunción, no nos sirve ese mecanismo compensatorio. Al contrario, ¿sí? Si sigue reteniendo sodio y agua y yo no tengo músculo, entonces lo voy a congestionar más, voy a complicar más el asunto. Por eso en estos pacientes nosotros utilizamos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como por ejemplo el losartán, e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como los IECAS. Profe, Sí, una preguntita. Cuando usted hablaba que se altera el flujo, solo, o sea, ¿es el flujo en cuanto al volumen de sangre o también el flujo de impulsos eléctricos? volumen minuto sistólico. Ah, ya. Vale, gracias. ¿Mm? Lo que les digo es que cuando también hay trastornos de la conducción cardíaca, pues obviamente tampoco les va a funcionar bien el músculo. ¿Sí? Pero ahora me refería era al volumen minuto. Entonces, como no hay, digamos, un volumen efectivo, ¿sí? Una inyección efectiva que lleve y perfunda bien los tejidos, el organismo lo que sensa es, uy, no hay líquido, algo pasa. Entonces se activa ese mecanismo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? A eso me refería. Bueno, entonces vamos a encontrar insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia ventricular derecha. La causa más frecuente de la insuficiencia ventricular izquierda, tenemos la cardiopatía isquémica, la hipertensión, las valvulopatías aórtica y mitral y las miocardiopatías. ¿Sí? Entonces, los efectos estructurales y clínicos de la insuficiencia cardíaca izquierda derivan de una congestión producida en la circulación pulmonar. Hay un estancamiento de la sangre en las cavidades izquierdas, ¿sí? Y una hipoperfusión de todos los tejidos, provocando una disfunción de órganos, ¿sí? Cuando es algo de reciente inicio, el corazón es capaz de suplementar esto, pero cuando ya es algo demasiado, digamos, es algo donde el corazón no tiene la capacidad de suplir ni la sobrecarga de presión ni de volumen, empieza la congestión pulmonar y empieza el edema. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar que tienen tos, que tienen disnea, ¿sí? La disnea inicialmente puede ser de grandes esfuerzos hasta evolucionar a una disnea de pequeños esfuerzos o incluso una disnea de reposo, ¿sí? Bueno, acá tenemos que, entonces, en el corazón izquierdo, acá hay un aumento, ¿sí? Del flujo retrógrado hacia la aurícula, ocasionando un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, ¿sí? Y eso se va a traducir ¿a dónde? A la circulación pulmonar, ¿sí? Entonces, en la circulación pulmonar, ¿qué va a pasar? Lo que les decía, los vasos se congestionan, se activan toda la cascada inflamatoria, ¿sí? Produciendo vasodilatación, salida de líquido intravascular hacia el espacio intersticial, ¿sí? Generando congestión y edema a nivel pulmonar. Por eso los pacientes les da disnea y por eso los pacientes tienen tos. Bueno, ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca derecha. Lo más frecuente es que en esta insuficiencia del lado derecho sea consecuencia de una insuficiencia ventricular izquierda. ¿Sí? Entonces,
toda la elevación de la presión en la circulación pulmonar asociada a la insuficiencia izquierda por sobrecarga va a llevar a que se sobrecargue también el lado derecho, el ventrículo derecho, tanto la aurícula como el ventrículo, ¿sí? Entonces, las causas de la insuficiencia ventricular derecha son todas las que se desencadenan a partir de la ventricular izquierda, ¿sí? O por daños directamente a nivel de la aurícula derecha o del ventrículo derecho, ¿sí? En estos casos, lo que ocurre es que aumenta una congestión, más que todo a nivel del sistema portal, y aquí vamos a encontrar que como hay una congestión a nivel portal, ¿sí? Entonces es frecuente que podamos ver pacientes que tengan incluso un poco de hepatopatía. Puede haber incluso aumento del tamaño esplénico por toda la resistencia que ocurre a nivel portal. Puede haber incluso, en casos de una insuficiencia muy descompensada, trasudado y ascitis a nivel del espacio peritoneal, ¿sí? Además que también todo eso es como un mecanismo hacia abajo. Puede haber ascitis, puede haber también edemas en miembros inferiores, ¿sí? Doctora, ¿aquí podemos ver ingurgitación yugular? Acá puede haber ingurgitación yugular porque precisamente estamos hablando que todo el sistema porta está congestivo, ¿sí? ¿Y a dónde va la porta? Va hacia el hígado. ¿Y del hígado qué sale? La cava. Entonces usted hace, y de la cava, ¿a dónde se proyecta todo el flujo venoso? Hacia las yugulares, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos, la manera de nosotros precisamente saber que un paciente está con un reflujo hepatoyugular positivo es haciendo presión a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Bueno, ahora, acordémonos que en la cardiopatía isquémica hay un compromiso a nivel de la perfusión cardíaca, hay una disminución, digamos, se disminuye, digamos, la cantidad de oxígeno necesario para que el miocardio haga su actividad y su trabajo, ¿sí? Entonces, y todo esto ocurre ¿por qué? Al menos en el 90% de los casos ocurre por la aterosclerosis obstructiva. Esto conlleva que haya una disminución de flujo coronario y pueda llegar a presentarse las isquemias, ¿sí? Entonces, en caso de una aterosclerosis obstructiva, hay un aumento en la demanda, ¿sí? Tanto de oxígeno como de trabajo, de perfusión. Entonces, como mecanismo de respuesta que hace el corazón, trata de aumentar la frecuencia cardíaca y trata de aumentar el trabajo, pero aún así es insuficiente, ¿sí? Entonces, puede haber disminución del volumen, el paciente puede hacer un shock cardiogénico, hay una disminución o también podemos encontrar pacientes, por ejemplo, que tengan un trastorno en la oxigenación, ¿sí? Pueden llegar, si ya tienen un daño estructural cardíaco y no se corrige, pueden llegar a causar también una isquemia. El corazón ya está enfermo y si yo tengo un trastorno de la oxigenación, por ejemplo, un paciente con una neumonía grave, pues muy posiblemente se pueda complicar también la parte cardíaca, ¿sí? Porque hay una deuda de oxígeno. O pacientes, por ejemplo, que ya tienen un daño estructural y que están con un síndrome anémico. O sea, no tiene la capacidad de transportar el oxígeno, ¿sí? Por el síndrome anémico. Entonces, allí también el corazón, el mecanismo de compensar, aumenta la frecuencia, aumenta el trabajo. Entonces, y si esto no se corrige, ¿qué me produce una isquemia? Tenemos 4 síndromes, digamos, que están relacionados con todo este proceso isquémico, que son la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía crónica con insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos
acá a nivel de la angina de pecho, que se caracteriza por ataques paroxísticos repetidos y una molestia subesternal o precordial causados por una isquemia miocárdica transitoria de 15 segundos a 15 minutos. Hay una insuficiencia para causar una necrosis de los miocitos. O sea, todavía como que no hay un infarto como tal, pero empieza como una pequeña isquemia, son transitorias y esto se puede dar por pequeñas obstrucciones a nivel de los vasos, ¿sí? Entonces, acuérdense de cómo se conforma el vaso sanguíneo. Tenemos una íntima, una media y una adventicia. Entonces, cuando hay una obstrucción fija, ¿sí? A nivel de la arteria coronaria por una placa aterosclerótica, ¿sí? Hay que ver en qué porcentaje está esa obstrucción, ¿sí? Y cómo está esa obstrucción. Si esa obstrucción está dentro de todo estabilizada y estamos hablando que es una obstrucción que está por debajo del 70% de la luz, es posible que el paciente esté dentro de todo compensado, ¿sí? Y no me haga, digamos, una estenosis crítica, ¿sí? Pero si esa obstrucción está por encima del 70%, ¿sí? O hay una lesión a nivel de la ruptura, se rompe la placa y hay un agregado plaquetario, fuera de que tiene la placa, con el agregado plaquetario me forma un trombo, ¿sí? Que puede llegar a ser mural o un trombo que me puede ser totalmente oclusivo, entonces acá estamos complicados, ¿sí? Porque ya no estamos hablando de una obstrucción fija, sino de una obstrucción, de una estenosis crítica. Pacientes que están por encima del 70% o peor aún, están alrededor del 90%. Entonces, no hay flujo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con la isquemia, dolor torácico y eh, eh, empieza con diaforesis, puede haber hipotensión, ¿sí? Y desencadenar todo el síndrome coronario. Entonces, tipos de angina. Tenemos varios tipos de angina. Hay una angina que puede ser estable, una angina que puede ser inestable y la angina de Prinzmetal. Entonces, la angina estable es aquella que se da con los esfuerzos, con actividad física. Hace algo y el paciente empieza con dolor en el pecho, opresivo, ya sabemos las características, de 15 segundos a 15 minutos, ¿sí? Y que cuando queda en reposo se restablece o ante el uso de nitratos se restablece. Profe, ¿Sí? disculpa, ¿será que me puedes repetir lo de la estable? ¿Cómo? ¿Será que me puedes repetir lo que dijiste ahora de la estable? Que es la angina que se produce cuando el paciente hace un esfuerzo, ¿sí? El paciente está en actividad, entonces empieza con el dolor torácico. Disminuye o mejora con el reposo o con el uso de nitratos, ¿sí? La inestable es aquella que se da en cualquier momento del día, incluso estando en reposo, ¿sí? Pero que también mejora con el uso de nitratos. Y la Prinzmetal es aquella que se da por vasoespasmo. Vasoespasmo, ¿sí? No por un ¿Cómo se llama la fenómeno de vasoespasmo, profe? Prinzmetal. ¿Cómo se No es escribe, por profe? PRINZ metal. Pero sigue siendo Entonces, una angina estable, ¿cierto? es como si fuera una angina estable, pero acá no estamos hablando de un proceso obstructivo, ¿sí? Sino de un vasoespasmo, una contracción severa, ¿sí? Por eso ahí se diferencia. Una cosa es por vasoespasmo y la otra cosa por La estable es cuando una está obstrucción. en movimiento, ¿cierto? Y la Sí, inestable es cuando está en reposo. y la inestable cuando está en reposo.
Profe, ¿y la última mejora con algo? ¿Mejora con el uso de nitrato? O También mejora con el uso de nitratos. Recuerden que es por vasoespasmo, pero está causando vasoconstricción. Y los nitratos lo que hacen es vasodilatan. Entonces, también mejora con el nitrato. Bueno, el otro síndrome era el infarto agudo de miocardio. Entonces, el infarto, también denominado ataque cardíaco, es la muerte del músculo cardíaco por una isquemia grave prolongada. En angina era una isquemia pequeña, transitoria. Acá es una isquemia grave prolongada. ¿Sí? Entonces, las complicaciones van a depender del tamaño, ¿sí? De la localización de la lesión y de las reservas miocárdicas que le queden al paciente, ¿sí? Entonces, por lo general, en cuanto a la patogenia, se da por alguna trombosis aguda a nivel de la arteria coronaria, porque hubo una erosión de la placa y se agregó algún evento trombótico, ¿sí? Solo el 10% se puede decir que son causadas por vasoespasmo, eh, o por un trombo causado por otros mecanismos, no por lesión de la placa, sino por ejemplo de una FA que hizo un trombito y embolizó y tapó una coronaria justo, o porque el paciente tenía una endocarditis, ahí tenía su vegetación, hizo el trombo ahí, se despegó, pum, ocluyó, ¿sí? Eh, ¿Qué vamos Profe, a encontrar? preguntan en el chat que si es el 100 reducido al 100%, o sea, reduce el 100% de la luz del vaso. Sí, por lo general, bueno, sí y no. Por lo general, sí, pero podemos encontrar que no hay una oclusión total, pero sí puede haber algún compromiso importante del territorio. Todo depende de dónde está el trombo. Y si la isquemia, por ejemplo, si es una isquemia 90%, o sea, no está el 100%, pero está el 90%, y de todas maneras se quedó sin flujo. No sé si me hago entender. Por Sí, arriba del 70% fácilmente se pueden infartar. Y más si tienen algún mecanismo predisponente. Por ejemplo, paciente diabético, un ejemplo simplemente, paciente diabético que justo se infectó y tenía una insuficiencia cardíaca con una estenosis mayor al 70%, o sea, de 75%, pongámosle, ¿sí? Infectado, diabético, insuficiencia cardíaca, y justo me hace una cetoacidosis diabética. Entonces, esos estados hiperdinámicos, o sea, hace que el corazón, por más que no tenga una oclusión del 100%, fácilmente me pueda hacer una isquemia. ¿Listo? ok, profe, gracias. Bueno, entonces les mencionaba que las complicaciones pues, van a depender del tamaño, la localización de la lesión y del el resto de miocardio que le quede funcional, ¿sí? Entonces no es lo mismo que se ocluya el tronco de la descendente anterior a que se ocluya la puntita de la arteria descendente anterior, ¿sí? Porque obviamente el compromiso va a ser, si es solamente el tercio distal de la arteria descendente anterior, obviamente solamente se va a infartar la punta del corazón, ¿sí? Ahora, si el trombo fue una lesión grande o total a nivel de justo donde se origina la arteria, pues vamos a tener todo el ventrículo comprometido, ¿sí? Entonces, la reserva de este paciente va a estar disminuida. ¿Y qué le puede pasar a un paciente que tiene un gran compromiso de necrosis y de hipofunción de ese corazón, con un infarto, digamos, que comprometa gran parte del ventrículo izquierdo?
que si ya tenía una insuficiencia cardíaca va a empeorar. Y lo otro es que me puede hacer una arritmia, que ya todo el sistema de conducción cardíaca también se ve afectado por la isquemia. ¿Qué puede pasar? Que fácilmente también haya una ruptura de ese corazón que ya está muerto. ¿Me hago entender? Bueno. Entonces, lo que les hablaba más o menos, un infarto típico, entonces tenemos una placa de ateroma que se erosiona, sufre una ruptura súbita por lesión endotelial, hay una hemorragia intraplaquea, fuerzas mecánicas, bueno, expone el colágeno endotelial y el contenido de la placa necrótica a la sangre, se adhieren ahí plaquetas, se agregan y activan tromboxanos A2, que son induciendo más agregación plaquetaria todavía. Hay liberación de serotonina, de difosfato de adenosina, lo que produce también una mayor inflamación local. Acuérdense que la serotonina es una amina vasoactiva que produce también liberación de citoquinas, ¿sí? Y la activación de la coagulación por exposición del factor tisular. Entonces, todo eso hace que cada vez el trombo se forme con más facilidad y puede ocluir por completo la luz de la arteria. Lo que les mencionaba hace un rato. Entonces, todo va a depender del tamaño, la localización y qué tipo, y dependiendo de eso también lo vamos a dividir o pues, se pueden presentar como infartos transmurales o infartos no transmurales. ¿Qué significa transmural? O sea, que compromete todo el espesor de la pared, todo el espesor de la pared. No transmural, que compromete solo una partecita, el epicardio. ¿Sí? Miren, estos son no transmurales. Aquí hay unas pequeñas infartitos muy chiquititos. Esto es no transmural. Todos estos ejemplos de acá son transmurales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con un infarto transmural? Si llega el paciente con dolor en el pecho, le hacemos un electrocardiograma, vamos a encontrar una elevación del segmento ST y presencia de ondas Q. ¿Sí? Una elevación del segmento ST en los infartos transmurales. En los infartos no transmurales, ¿qué vamos a encontrar? Un electrocardiograma muy posiblemente normal, sin elevación del ST. Entonces, por eso se clasifican en infartos agudos de miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST. Doctora, usted acaba de decir elevación del ST en el transmural, ¿y qué más? Y podemos encontrar ondas Q. No es mandatorio en el 100%, pero se pueden encontrar ondas Q. En cambio, en los no transmurales no hay elevación del ST. Entonces, dependiendo también de la velocidad y la duración de la oclusión. Por ejemplo, un paciente que rápidamente fue al servicio de urgencias, le hicieron su cateterismo, le lograron colocar su stent, dentro de todo, le fue bien. Pero un paciente que 24 horas, a ese pobre no le va a ir tan bien. ¿Qué más? Acá hay un ejemplito, digamos, dependiendo de la arteria comprometida. Esta sería la arteria descendente anterior. Esta sería la rama de la coronaria izquierda, ¿sí? La circunfleja.
y la coronaria derecha, acá atrás. Entonces, miren, por ejemplo, acá, en estos transmurales, tienen el ejemplo de que tienen una oclusión total acá de la arteria, ¿no? Y acá, miren, está infartado, no es un transmural, pero está infartado, ¿sí? No tienen una oclusión total, pero miren. Y miren este. No se ve casi nada, no se ve nada, pero aún así tiene sus vasos intramurales con microinfartos. Bueno, entonces, en cuanto a complicaciones, ¿qué podemos encontrar? Lo que les mencionaba, arritmias, pericarditis fibrinosa, ¿sí? Un síndrome de Dressler, que puede ser frecuente entre los 2 o 3 días después del infarto. Puede producirse un infarto adyacente al previo, ¿sí? Puede haber un compromiso de una gran zona y formarse una cicatriz o formarse un aneurisma ventricular. Así que o ruptura cardíaca, lo que les mencionaba, eso es otra complicación. Eh, Perdón un momentito. Bueno. Profe, una pregunta. En el tercero, cuando habla de Sí, estiramiento, ¿estamos hablando de una dilatación del músculo cardíaco que puede terminar en una insuficiencia cardíaca? claro. Sí, si el paciente, por ejemplo, era solo una hipertrofia ventricular izquierda y justo, pero tenía un ateroma allí y se infarta y compromete todo el ventrículo, seguramente va a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Profe, en el caso de la rotura cardíaca, ¿qué se hace? Y el paciente pues puede seguir viviendo así como más tiempito en el caso de que quede vivo. Ujú. En la ruptura cardíaca, el paciente pobrecito ya está en el otro lado prácticamente. Tendría que ser algo ahí evidenciable y que justo estés en un nivel 4 donde rápidamente pues lo lleven a cirugía y eso. El paciente te entra en paro y se muere. O sea, no, por más rápido que hagan las cosas, imagínate el corazón roto. Una cosa, yo cuando les hablaba de lesiones a nivel del corazón y que iban a ver en el San Juan de Dios, no era de por sí una perforación directa, o sea, donde tuviera una ruptura como tal del ventrículo. Por ejemplo, hay heridas por arma cortopunzante, ¿sí? Que lesionan superficialmente el ventrículo y que pueden llegar a comprometer alguno de los vasos, alguna de las coronarias. Entonces, ahí todavía el paciente tiene chance de salvarse, hacen una ventana pericárdica, bueno, y hacen todo. Pero cuando ya hay una ruptura total del corazón, eso es difícil manejarlo. Es como cuando se te rompe un aneurisma. O sea, eso tiene que ser algo que estés en un nivel recontra avesado, pues, con última tecnología y teniendo el especialista ahí al lado a ver si se salva. Pero estamos en Colombia. De aquí a que el cardiólogo, no, no está. El hemodinamista, no, no está. Entonces, Profe, ¿ese sería el seguramente no mismo vamos a síndrome de poder hacer nada. Takotsubo? Ok, gracias. No, el Tocaxubo se da por una descompensación de las hormonas contrarreguladoras secundarias a un evento de estrés. Entonces, una vez se supera ese evento de estrés, el corazón vuelve a esa normalidad. Ese es el síndrome de Tokatsua. Simula mucho un infarto, o sea, Sí, por eso lo preguntaba. simula mucho un infarto, pero no es un infarto. El corazón logra volver como a su estado habitual.
Bueno, en cuanto a la respuesta miocárdica a la isquemia, ¿qué nos vamos a encontrar? A nivel molecular, vamos a encontrar de que hay una disminución a nivel de la producción de ATP, ¿sí? Y hay un aumento en el lactato por la injuria que se está presentando, ¿sí? Hay una pérdida de la contractilidad, hay una relajación de todas las miofibrillas y eso hace que no haya una contractilidad efectiva, ¿sí? Hay un agotamiento de glucógeno y un agotamiento de toda la fibra como tal, de todo el mecanismo de contracción, ¿sí? Entonces, cuando se ocurre, esta gráfica es muy interesante porque según la literatura, cuando ocurre un evento isquémico, ¿sí? Los primeros 30 minutos es potencialmente reversible. Los primeros 30 minutos, ¿sí? De ahí en adelante empieza a desencadenarse todos los procesos de cambio y de remodelación y empieza la fase irreversible. Entonces imagínense un paciente que se está infartando. Los primeros 30 minutos la isquemia es reversible, después de 30 minutos ya no. Ya empieza la disminución del ATP, el aumento del lactato, todo eso. Sí, es reversible. De hecho, empieza desde un inicio, empiezan a caer el ATP y el lactato empieza a subir. Entonces, cuando yo hablo de una fase reversible, quiere decir de que el corazón puede recuperar a íntegrum, ¿no? Y la fase irreversible, ¿sí? Cómo se va disminuyendo, digamos, la recuperación del miocardio, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo. Miren a las 6 horas, miren a las 12 horas. ¿Sí? De ahí la importancia de que los pacientes sean atendidos a tiempo y activar, o sea, si usted ya llega un paciente con dolor torácico, es un paciente prioritario, se tiene que hacerle el electro, ¿sí? Y si tiene síntomas típicos, a pesar de que no tenga un electro positivo, usted tiene que estar comentándolo con el equipo de Moinam. Profe, y en ese caso, ¿puede haber un cambio en los niveles de creatina pues, cardíaca? Los niveles de sí, pero los niveles de CPK-MB, que sería, digamos, lo que hay que pedir, empiezan a elevarse a partir de las 2 horas, ¿sí? Teniendo un pico más o menos a partir de las 12 horas y empieza a caer después de las 48 horas. Lo que no sucede con la troponina. La troponina serían las enzimas más sensibles y específicas para un infarto de miocardio. Pero lo malo de la troponina es que usted no lo puede pedir rápido, ¿sí? Tiene que haber pasado por lo menos 6 horas. Si usted le llega un paciente al servicio de urgencias, ¿hace cuánto tiene los síntomas? No, hace una hora. No le va a salir ni CPK positiva, ni CPK-MB, ni mucho menos la troponina, ¿sí? Doctora, ¿sabe que en el momento, digamos, estamos en una urgencia y llega un paciente con un infarto, qué exámenes le sacamos? O sea, ¿qué podemos hacer para darnos cuenta que se está infartando así súper de urgencia? Electro y la clínica del paciente. Electro, clínica del paciente. Y si ya, o sea, obviamente nadie te va a llegar, o al menos, pues tiene que ser que vivas súper cerca del hospital para que te lleguen a primera hora. Pero si no, por lo general ya han pasado 2 horas del inicio del evento. Entonces, al menos irle pidiendo la CPK-MB. No tiene sentido pedir una troponina antes de las 6 horas, Okay. porque les va a salir negativas. Entonces, y si la primera CPK te sale negativa, hay que pedir un par enzimático, hay que hacer una curva enzimática, ¿sí? A las 3 o a las 4 o a las 6 horas hay que hacer de nuevo una CPK-MB. Uno puede pedir un paciente, dolor torácico, ustedes CPK total, CPK-MB, aunque la específica es la MB, ¿sí? CPK total, CPK-MB,
LDH, porque también se eleva la LDH, ¿sí? Y sí o sí hay que pedir, bueno, aparte de un hemograma, a ver, no esté anémico, pedir ay, sí iba a decir, unos electrolitos, ¿sí? Ojo con el potasio. Bueno, entonces lo que hablábamos, de qué cronología, la cronología de los cambios, lo que decíamos, desde que empieza el infarto, ya hay disminución del ATP en segundos. Disminución de la contractilidad en menos de 2 minutos. Reducción del ATP al 50% a los 10 minutos. Al 10% a los 40 minutos. Una lesión celular irreversible, ya, en aquí dice 20 a 40, pero ponen promedio después de los 30 minutos. Y lesión microvascular pasada la hora. ¿Mm? Esto en cuanto a los hallazgos que uno podría ver en la microscopía, ¿sí? O macroscópicamente cómo se ve el músculo cardíaco. ¿Qué podría yo llegar a encontrar? ¿Sí? Entonces, en la primera hora o media hora no va a haber ningún cambio, ¿sí? Y a partir de la media hora empieza a haber algo de fibras onduladas. Esto para que lo lean ustedes después con calma, ¿sí? No vamos a entrar en detalles en este momento con este cuadrito. Acá tenemos el ejemplo de un corte, ¿sí? Donde vemos la presencia del infarto con esta zona necrótica ya totalmente isquémico, ¿sí? Incluso tiene acá otras áreas donde ya había una fibrosis antigua, o sea que no era la primera vez que se infartaba este paciente, ¿no? Y aquí ustedes ven que hay una ruptura cardíaca. Se infartó, se lesionó la pared y se rompió. Profe, ese corazón tiene una hipertrofia ventricular izquierda, ¿cierto? Tiene una hipertrofia, está con una hipertrofia. Pero mira que a pesar de estar con una hipertrofia, ya tenía infartos antiguos, porque yo les decía, es muy difícil que el corazón se perfunda bien en un músculo que está hipertrofiado. No es lo mismo. Ustedes imagínense en toda la microvasculatura haciendo resistencia a poder perfundir todo ese músculo. Llega un momento en que si el paciente hace un esfuerzo, va a ser un vasoespasmo. O peor aún, si tenía alguna lesión ya aterosclerótica, se le ocluye fácilmente un vasito y chao, infartó. Profe, ¿cierto que ahí el tabique interventricular está disminuyendo la luz del vaso del ventrículo derecho? ¿O es que el corte no permite bien el músculo papilar y por eso es que se ve así? Se ve bien el corte. Se ve bien es la parte del ventrículo izquierdo, pero no se ve bien el corte para interpretar bien del otro lado. Que como el Pero tabique sí está hay una disminuyendo, hipertrofia está también del tabique. maximizando la luz del otro. Ajá. Pero sí hay una hipertrofia del tabique. ¿Sí? En cuanto a la muerte súbita, es una muerte imprevista por fallas cardíacas, sin síntomas o con síntomas, que aparecen entre la primera y las 24 horas. La enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muerte súbita cardíaca. Lástima que yo acá no. Bueno, entonces lo que hablábamos, ¿sí?
puede haber una isquemia cardíaca, miocárdica, un cambio agudo a nivel de la placa, trombosis arterial coronaria o una isquemia miocárdica de mucho más gravedad y duración. Entonces, dependiendo. Si es una isquemia que ya tiene una duración prolongada, seguramente el músculo se va a infartar, ¿sí? Hay pérdida muscular y puede haber arritmias, ¿no? Que de aquí fácilmente después pueda pasar a una muerte súbita, sí, es un paciente que ya queda con riesgo cardiovascular, o sea, ya de entrada es un paciente, ya era un paciente de riesgo, ¿sí? Y con el infarto peor. Así que fácilmente me puede hacer una muerte súbita cardíaca. O directamente ir a la muerte súbita. Si hizo una isquemia pequeña, ¿sí? Puedes hacer una cardiopatía isquémica con una insuficiencia cardíaca crónica. Cambió, remodeló toda la parte ventricular y el paciente me hace una insuficiencia cardíaca. O de acá del infarto directamente me hace la insuficiencia cardíaca, ¿sí? O me hace una cicatriz en el lugar del infarto, como veíamos en la imagen anterior. O incluso, aún así no teniendo muchos síntomas, poder hacer una muerte súbita cardíaca. Recuerde que esto se puede dar con o sin síntomas. Con o sin síntomas. En cuanto a la cardiopatía hipertensiva, es consecuencia del incremento de las demandas del corazón impuestos por la hipertensión que causa la sobrecarga de presión e hipertrofia ventricular. Es más frecuente que se dé en el corazón izquierdo. El cor pulmonar consiste en la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, asociada a una insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una hipertensión pulmonar atribuible a un trastorno primario, bien sea del parénquima o de los vasos pulmonares. Entonces, acuérdense que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, si hay una hipertensión pulmonar secundaria a que hay una hipertrofia del ventrículo derecho, fácilmente vamos a hacer un cor pulmonar. Entonces, trastornos que predisponen al corazón pulmonar, enfermedades del parénquima pulmonar también, un EPOC, una fibrosis, una neumoconiosis, la fibrosis quística, enfermedades a nivel de los vasos, un TEP, ¿sí? O una hipertensión pulmonar primaria, se dañó la arteria pulmonar, o una arteritis pulmonar extensa por una granulomatosis o por una vasculitis. Trastornos que afectan el movimiento del tórax, una cifoescoliosis severa, una obesidad significativa con apnea del sueño, trastornos neuromusculares y trastornos que conducen a la constricción arterial pulmonar, una acidosis metabólica, la hipoxemia, ¿sí? Una obstrucción de las vías respiratorias mayores, entre otras. Bueno, ahora vamos a entrar a las valvulopatías. Entonces, la cardiopatía valvular es debido a una estenosis o a una insuficiencia